y hubo un charter de magos de Europa para irlo a ver a Alemania. Entonces el hombre sale a hablar, a dar una conferencia y todo el mundo con sus cuadernitos y sus notas para ir tomando. Pero cuando ese hombre empieza a hablar y a trabajar, todo el mundo dice, yo que voy a tomar nota aquí, esto es un milagro, esto es algo único que hay que verlo. Y abandonan todo, porque es tan la atención y tanta la atracción de la magia que uno se olvida de todo y uno, yo no puedo perder este milagro. A él no le gusta que lo llamen mago, él es ilusionista. Mago puede ser cualquiera, dice él, pero es que la magia empieza de ahí para arriba con las ilusiones, por eso él es más ilusionista y eso es lo interesante. Y va al meollo del sufrimiento humano, no en el sentido de la madre que va a perder el hijo, sino de esa pasión profunda que tienen los seres humanos. Entonces gente que maneja todo esto de la profundidad de los sentimientos, de los pensamientos y de todo eso que tiene que ver con la soledad, pero ahí es donde empieza la ilusión. Trabajamos con ilusiones visuales. Una cosa muy interesante es porque los circuitos cerebrales amplifican o suprimen o convergen o divergen la información visual. Cada observador tendrá su propia percepción que es diferente de la realidad. Esto inclusive parte de esto está narrado en Aristóteles, se llama la ilusión de la caída del agua. Él decía que si uno miraba el pasar de un río durante unos 20 segundos, cuando miraba para otra parte seguía viendo el río, pero al revés, corriendo en sentido contrario. Y esto lo han manejado a través de la historia. Otra ilusión, por ejemplo, y ya han estudiado en qué áreas se activan en la corteza, esto de Uri Geller, que recorrió el mundo doblando cucharas y arreglando relojes, ¿no recuerdan? Sí. En los shows que hacía. Y este gran Tonsoni que tiene esta mujer ayudante que a veces es tan activa y tan buena artista que puede en un momento dado ser tan importante o más que el actor. Sí, este es un juego que sale, por ejemplo, cuando va a empezar el escenario, ella sale vestida y de pronto ante una orden de este cambia de vestido en un segundo. Pero tiene una serie de elementos que tienen que ver con la cuestión cerebral, que ellos yo no sé dónde lo aprendieron. Si no tiene iluminación durante unos segundos potente, al apagar esa luz usted sigue con la luz encendida de la que tuviera. Y eso es lo que aprovechan para ellos hacer los cambios o de personaje o de vestuario. Entonces ellos, una cosa intuitiva de cómo hago para un gran público y tenerlo así en esta forma. Slavin es un tipo que no estuvo en los escenarios, pero fue con magos y es uno de los grandes teóricos y que tenía una personalidad, hablaba así como los italianos rápido, vivió muchos años en Argentina y es él. Entonces nadie lo puede imitar, eso es lo que tienen estos grandes magos. Yo soy yo por mi modo de ser, por mi acento, por mi país. Él habla de que las ilusiones cognitivas están relacionadas con la misdirection. Y la misdirection es como una red que él dice de hilos que se van perfeccionando, se van cruzando unos con otros, se va tejiendo un tapete hasta que resulta la magia y la persona, los que están observando esto se van por diferentes direcciones. Misdirection en terminal es lo que dice ahí, es el desvío de la atención del espectador del método a una acción secreta. Es decir, esto tiene, vamos a ver enseguida, áreas que son más claras, más oscuras, áreas de trabajo, áreas de método, pero también áreas donde aparece la presentación. O personas que van trabajando durante la misma metodología y al mismo tiempo van haciendo el efecto. Es un tema central, es complejo y es muy sutil en la magia y hay varias teorías. Se requiere un tiempo y un espacio. ¿Listo? Inclusive en estos días va a venir un mago mexicano que se llama Keops y yo le aprendí a ver en una conferencia. Él decía, los médicos, o nosotros hacemos con los médicos, porque nosotros tenemos que crear, lo que yo hago en mi consultorio, crear un ambiente mágico cuando llega el paciente, en la forma de atenderlo, en el tacto, en la mirada, de pronto en la música que mantengo, en la conversación, en todo eso, crear un espacio íntimo donde la persona se va entregando y vos vas haciendo con él, con la influencia y todo. Es muy interesante, que es lo que nosotros hacemos en la magia. Hay que crear un tiempo y un espacio y un ambiente mágico que a veces no se logra. Por ejemplo, por eso dicen que trago con magia no rima, que la gente se pone a reír, no está metida en lo que es. Entonces la magia tiene sus momentos. En los piñateros saben que cuando si están trabajando y traen el helado, hasta ahí llegó la magia. Entonces ellos ponen algunas condiciones, claro, o el bizcocho. Sí, eso todo tiene un tiempo. Lo que les decía, hay áreas de interés secundario
para muchos espectadores pues no les interesa el área de interés secundario, pero también área de interés primario donde están los espectadores. Entonces vos trabajás acá en áreas oscuras, en áreas de interés secundario, tenés un tiempo de trabajo, es decir, tenés una metodología, es decir, cómo se trabaja este juego. La mayoría de los magos pues hacemos que jueguitos o pruebas y que yo te muestro esto de las monedas, pero los teóricos, los verdaderos magos tienen que leer mucho y saber cómo se maneja todo esto. De las cosas personales que más dificultad me dio es cómo cuentas una historia, cómo trabajas con las manos al mismo tiempo y cómo manejas el espectador. No es fácil contar una historia al mismo tiempo hacer la manipulación. Todo esto es un tiempo, o uno tiene tendencia a cerrar los ojos para no verse en el espejo, uno tiene que tener, ¿cierto? O como decía alguien, yo estuve esperando que me llegara el éxito, pero como no me llegó, entonces decidí empezar sin él. Entonces, tengo el método para lograr un efecto. Hay gente que trabaja pues, la parte mental, también en escenarios. Aquí también interviene la parte teatral, la historia, cómo llevas a las personas en una cosa imaginaria, todo eso influye para crear un efecto. Y cómo lo percibe el espectador con influencia del mago. Todo es muy interesante este cuadro, donde hay todos unos elementos de trabajo. Inclusive en esto que yo trabajo, que es una magia de cerca, este es el pequeño escenario. Aquí no hay cortina ni nada, pero esto es una forma minimizada o minimalista de presentar efectos. Este es un señor que tuve la oportunidad de conocer, él murió ya hace algunos años, es un abogado muy prestigioso en España, Arturo Ascaño, pero a pesar de ser un abogado, nunca estuvo pues, en grandes escenarios, fue un teórico, libros, y en esto también hay gente. Él habla, por ejemplo, y simplemente para recordarlo, pero la misdirección que les decía ahora, llevar a las personas, puede ser física, donde usted centra la atención, es donde mire el espectador. Y es muy interesante porque la gente, si vos sacas aquí una cosa que da vueltas, que se mueve y que hace ruidos, ahí está la novedad, entonces no miran el libro que está allá. Entonces, los movimientos, todo movimiento por mínimo que sea, es perfecto. Y uno ya sabe que movimientos grandes esconden movimientos pequeños y que durante los movimientos ocurren parte del proceso de lo que hacemos los magos. También los contrastes, ¿sí? Todo eso influye para que en una forma física, con lo que está observando las personas, una misdirección es que usted está trabajando y sale una mujer bien bonita, corta de vestido, todo el mundo empieza a silbar o tal cosa. También hay otra que es lo que llama la interacción social. Con los ojos, donde quiera que mires, allá mirarán. La voz, el lenguaje corporal, esto es muy importante. Muchos magos trabajan con muchos movimientos, pero hay otros también como Chimada, que en su quietud o en el mínimo movimiento está también la expresión corporal. Y por ejemplo, lo que ya va pasándole el tiempo, no es lo mismo que uno sea brincón a los 20 o 30 años, a que ya pase el tiempo. Todos esos movimientos que no dan el mensaje que quisiera dar. Entonces cada cual empieza a hacer un movimiento de acuerdo al momento en que está de su vida. O también fuentes externas. Esto es muy interesante porque la otra vez hablaba con Juan David, es que algunas personas, los que tienen afasia expresiva, por ejemplo, para ellos es muy importante el movimiento del médico o del personal. Ellos no entienden las palabras, entonces ellos se basan mucho en las interacciones sociales, y ahí es donde alcanzan la información. Entonces vos puedes utilizar esto, y algunos de los que están investigando es que muchas de estas cosas les van a utilizar en cómo centrar la atención en los niños que tienen problemas o déficit, cómo manejarle y cómo serían las características para llegar a ellos. Allá van las investigaciones, ¿verdad que sí? Este es otro tipo que le decían